Hola, estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Queremos tratar varios temas actuales. El primer tema, en la semana anterior, entre el domingo y lunes, se realizó una misión en el campamento de Jenin, donde fueron aprehendidos varios personajes relacionados con este grupo de terror, y ellos amenazaron con hacer estragos, y así fue que toda la zona sur del país fue pedido que se mantuvieran en cierre. Se bloquearon todas las carreteras. La primera pregunta es, ¿esta es la respuesta apropiada para el terror? Doctor Lyman, yo no quiero tratar este tema porque a mí me parece que no lo entendemos con quién estamos viviendo. Tú no puedes, por un lado, abrir todo y por otro lado, cerrar y contar los daños hechos, o una cosa o la otra. No se puede estar con los dos pies en otra cosa. O que vamos con la mano dura, o que cada día, cada 2 por 3 estamos en este tipo de bailes. Por eso no tengo mucho lo que decir. Yo me acuerdo todavía cuando venía Kissinger, que habían disturbios en el año 79, algo así. No me acuerdo exactamente. Antes de los 80. Y estuve en todo tipo de actividades, eventos. Yo no creo que ese sea el enfoque correcto, que no sabemos cómo trabajar con la población árabe. No es fácil, pero no se debe hacer así. La pregunta es si una inclinación de cabeza de ese tipo, bajar la cabeza de esa manera por parte de Israel, no perjudica nuestra capacidad para disuadir a los enemigos. Doctor Leitman, yo no sé, hay todo tipo de opiniones a favor, en contra, todo tipo de grupos que tratan este tema. Para mi criterio, todo esto está mal manejado y a la prueba está de que esto ya es décadas que estamos en ese problema. Específicamente este caso, tal vez sea bueno que haya este cierre, que la franja de Gaza ahora está cerrada. Por un lado, que no se disparan cohetes. Hay que cerrarlo y listo, dice el doctor Leitman. ¿Qué vendría a ser una buena administración del conflicto, doctor Leitman? Que nos preocupamos por nosotros y no hacemos cálculos con otras cosas. Y cada 2 por 3, otra vez, todo una sacudida a la derecha, a la izquierda. Eso no solamente perjudica. Ya nos acostumbramos y hacemos todo tipo de problemas, todo tipo de... Cuando permitimos que miles de árabes entren aquí, incluso se asienten, el enfoque no produce la paz.
Dudi, estoy tratando de entender de qué se trata preocuparse por nosotros mismos. ¿A Israel no le importa nada? Estamos hablando de la seguridad interna. Dudi, entonces vivimos bajo amenazas de vida que todo el tiempo nos intimidan. ¿Qué tenemos que hacer, Dr. Lightman? Si vamos con lo nuestro y no nos movemos, nuestros vecinos entienden que no nos movemos, entonces ellos tampoco se empiezan a mover. Ahí está el problema, que ellos saben que pueden hacer todo tipo de artimañas, manipulaciones y movernos de nuestros estatus. Entonces, Dudi, ese enfoque puede traer paz. Dr. Lightman, la paz puede ocurrir solo cuando saben que no nos movemos de nuestro punto, que no van a recibir ni un gramo ni un milímetro. ¿Qué es lo que Israel no debería renunciar? A nada, dice Dr. Lightman. Ya dio bastante, ya renunció bastante. Vemos en Gaza. Yo recuerdo cuando salimos de allí, todos gritaban ahí, Shimon Pérez, que vamos a salir de ahí, va a haber paz. ¿Y qué salió de eso hasta el día de hoy? Queda claro, ¿de dónde Israel puede recibir fuerzas para no renunciar y ser fuerte? Dr. Lightman, es solamente la responsabilidad sobre la nación. Si queremos que siga existiendo, tenemos que ser fuertes. Desde otro ángulo, a pesar de que un 81% tiene la posibilidad de comprometerse por la unión del pueblo. ¿Cómo utilizaría esto usted, Dr. Lightman? Yo no le permito a nadie, no le doy a nadie ni un milímetro de la tierra de Israel y no le permito a nadie del exterior que se meta dentro de mi país. Eso es todo. Claro. Pasamos a otro tema, la guerra ideológica del Islam frente al judaísmo. Shelley, adelante. Sí, para continuar un poco el tema, pero entrando un poco más al fondo de la ideología, la guerra de ideología que hay en forma subterránea. Vivimos en el Estado de Israel que está en guerra desde que se fundó hasta el día de hoy y frente a nosotros tenemos un enemigo que se basa principalmente en la ideología musulmana, que primero que nada existe el Islam y no hay nada por encima de eso. No la ONU, no el juzgado internacional, no todo tipo de comisiones ni acuerdos internacionales no están encima del Islam. ¿Hablas de Israel o en general? Estoy hablando de los musulmanes en general, que ellos usan el Corán, que según lo que está escrito también pueden hacer como que pueden mentir para que al final el Islam domine. Esa es la meta. Sí, eso está claro. Entonces los musulmanes, a comparación de nosotros, tienen una ideología muy firme. Ellos dicen que van a esperar, aunque sea 10 años o más, 100 años, pero al final el país será de ellos. ¿Cómo logran mantenerse tantos 1500 años? Y vemos que el judaísmo se va debilitando, mientras que, y también el cristianismo, mientras que el islam no. Dr. Lightman.
Para ellos es muy simple, ellos tienen fuerza que absorben de todos esos pueblos que entran al Islam, que creen que tienen una visión muy práctica de la vida para ellos y lo principal, que haya éxito. Otros a 100 años, 1000 años, no importa. Sherry, pero ¿por qué el cristianismo y el judaísmo, por ejemplo, se debilitaron y los musulmanes no les importa de nadie? ¿Qué les da esa fuerza de mantenerse tan fuertes en su opinión y su religión? Doctor Lightman, la medida que yo lo entiendo es porque su religión no exige demasiado de la persona, solo orar y casi nada más que eso. Y preocuparse de que realmente día a día se acerquen más al dominio del Islam en el mundo. Esto lo he visto varias veces en el exterior. También hablé con musulmanes, también con los que viven en Israel. ¿De dónde tienen esa fuerza de enfrentarse a todas esas cosas que puedan tentarlos en el mundo? Es la idiosincrasia. El Islam es así, que así educa a la persona. Sherry, ¿y por qué la influencia del entorno no actúa tanto en ellos? Ellos ven a América, Europa, y quedan muy extremistas y casi no tienen secularismo. Doctor Leitman, ¿verdad? Es así, ese es el carácter. Si vemos esta religión que es muy dominante y enciende mucho el espíritu de los musulmanes todo el tiempo así con fuerza y sin guerra, porque quien cree en eso recibe el paraíso y todo tipo de satisfacciones que aprenden sobre ellos y les conviene. Shelley, y cuando ponemos enfrente al pueblo hebreo judío, vemos cómo ellos miran estas cosas. Nuestro pueblo es desarrollado y es sabio y por eso también tiene una tendencia al mal más grande y todas esas cosas no le permiten enfrentarse a lo que hablan solo con lo que han aprendido. ¿Cuál es nuestra situación a nivel ideológico? Pregunta Sherry, doctor Lang. No tenemos ideología. No tenemos nada en el pueblo de Israel. Hay una sola ideología. ¿Cómo nos escapamos de aquí a un lugar mejor? Shelly, esa es la pregunta. ¿Por qué? También teníamos la ideología sionista, regresar a la tierra de Israel, ser un solo pueblo. ¿Por qué no los podemos mantener? ¿Por qué en 70 años eso se desmoronó? Doctor Eichmann, porque ya no hay realmente enemigos de los que tenemos que huir, de los que tenemos que escapar, que vienen a matarnos. Doctor Leitman, ¿qué falta hoy en la ideología del pueblo de Israel que nos encienda el espíritu como ocurre en el Islam? Doctor Leitman, tenemos que explicar al pueblo de Israel quiénes son y qué tienen que hacer en su vida y en el mundo para llevarse a sí mismos y al mundo entero a la corrección. De otra manera, claro que no lograremos hacer nada.
Shelly, ¿cuál es el componente que nos va a reforzar, que otra vez nos una? ¿Cómo logró hacer el sionismo? ¿Qué necesitamos hoy? Doctor Ayman, tenemos que enseñar al pueblo que tiene una función, un propósito, que debe cumplir su función histórica. Y esto tenemos que introducir esto en los niños desde el nacimiento, como hacen las demás religiones. Nosotros no lo tenemos. Shelley, cuando usted observa la realidad, ¿qué fuerza es más fuerte? ¿La mente judía, el armamento, el dinero, que realmente la ideología? Doctor Edman, solo la ideología. Shelley, última pregunta de mi parte, quizás Gilad quiera preguntar luego. Antes vivíamos muchos pocos frente a muchos y nos era más fácil a nivel espiritual. ¿Por qué era así antes entender más fácil y hoy somos escépticos por todo lo ideológico, doctor Eichmann? Llegamos a un estado en el que estamos bien. Eso ocurre en todas las culturas, en todas las sociedades. Y así es. Engordamos, nos hicimos haraganes, etcétera. Y es por eso que no tenemos ningún chance de lograr nada, a no ser que... Entonces, si así vamos a seguir, vamos a tener que encontrarnos en un estado en que vamos a tomar nuestras maletas y huir de aquí a cualquier lugar. El Estado de Israel, el pueblo de Israel no puede seguir manteniéndose así de mucho tiempo porque va en contra de nuestra misión. Adelante. Para ellos es fácil, no hay realmente secularidad, como usted dijo. Es una religión fácil de cumplir, doctor. Eso es por falta de nuestra educación entre nosotros. Toma a los niños desde pequeños, empieza a educarlos para que se relacionen con la verdadera misión judía, no solamente pararse a rezar. No es suficiente. No es suficiente intelectualmente, hasta ni siquiera para los niños. Ellos no creen en eso, no les interesa, ya sea por costumbre o porque le den dinero, no van al ejército, no quieren hacer todo tipo de cosas y se van. Pero en realidad, si les das algo, ya se van. Es diferente a los árabes. Entonces tiene que haber una tendencia de todo el país, ideología. Tiene que haber una tendencia del país a la educación ideológica del pueblo, que todos crean en la santidad superior de Israel, algo que nosotros aprendemos, el amor al prójimo, la conexión entre todos, etcétera. Si no van hacia eso, entonces no hay ninguna posibilidad. Aún nos encontramos en las contracciones de nacimiento, de que quizás nazca algo de todo esto, de la conexión entre personas ajenas en la fusión de diferentes diásporas en este pedazo de tierra. Entonces ahora es una buena educación o maletas. No hay nada en medio. No. Dudi, pasemos al próximo tema.
un paso ante la aniquilación nuclear. Jaime, adelante. Hola, doctor Lightman. Refiriéndonos a la situación en Ucrania, Corea y Medio Oriente, el secretario general de la ONU dijo el martes que el mundo está a un paso de la aniquilación nuclear. Si además se toma en cuenta lo ocurrido en los últimos días en Taiwán con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi va ahí, y las amenazas muy decisivas y agresivas de China a Estados Unidos para que no lo haga, parece que sí existe un peligro, que el mundo está degenerando en una guerra entre superpotencias que fácilmente podría convertirse en una guerra nuclear. ¿Por qué el mundo se está volviendo tan agresivo y belicoso en este periodo? Doctor Lerman, existe un peligro, pero yo no creo que realmente haya en eso demasiado. Todos entienden que se trata del fin del mundo anterior y quién sabe si tendrá un inicio para el mundo nuevo. Yo no creo que salga de esto una guerra. Los americanos están haciendo un ejercicio importante, pero en definitiva no va a pasar nada. Jaime, da la impresión, no sé, como que la gente no aprende. Ahora vimos lo que pasó en Nagorno-Karabaj. Sí, todas esas cosas pequeñas entre varios pueblos de aquí, por otro lado. Yo no tomo eso en cuenta, Jaime, pero eso no lleva a éxitos fuera de muerte. La gente no aprende, doctor Lightman. Todo el tiempo nos encontramos en guerras, porque el hombre es así en su naturaleza interna. Tienes quejas, ve a quien nos ha creado. Ya, ¿qué quieres de las personas? O que les traes el método de la corrección, o que no te quejes. En definitiva, pueden decir que los judíos tienen la culpa de todo y van a venir a ti, también de Nagorno-Karabaj y de Taiwán y de China y de todos lados. Y van a decir que los judíos tienen la culpa porque por ellos tenemos o guerra o paz y ellos tienen razón. Jaime, en las guerras del siglo XX y de la era moderna, digamos, quien comienza la guerra también pierde. Lo vimos en las dos guerras mundiales. ¿Por qué los países no entienden que la guerra no da resoluciones a sus problemas? Doctor Lightman, en la guerra se pierde o se gana, no según quién empieza o quién es el más fuerte. Esto va según el plan superior. ¿Qué significa el plan superior, doctor Lightman? Es hacia dónde hay que promover al mundo, Jaime. Es decir, las guerras, los conflictos violentos que ocurren en el mundo, ¿es todo parte del plan para promover al mundo? Sí, claro. Jaime, ¿hay otra manera para promover al mundo fuera de la muerte y la destrucción? Doctor Lightman, por medio de las oraciones de los judíos. Jaime, quiero preguntar, ¿hay algo que el civil común, el ciudadano, pueda hacer algo para evitar una guerra? Doctor Lightman, no. Jaime, ¿hay algo que los gobiernos pueden hacer para evitar guerras? Doctor Lightman, no. Jaime, entonces, ¿qué ve usted que va a ocurrir el próximo tiempo en el mundo? Quizás esta sea mi pregunta para resumir. Doctor Lightman, yo veo que en el mundo próximamente habrá una buena influencia del trabajo interno del pueblo de Israel y entonces sentirá que hay en el mundo también un plan y también un enfoque y también una meta que conviene seguir, a esa meta que el pueblo de Israel explica al mundo, y así podremos atraer a la humanidad al fin de la corrección.
Gracias. Último tema de boicot de compras. Shelly, hace 2 semanas comenzó en Israel un boicot de consumidores al importador de productos Diplomat. El producto decomisado se llama atún Starkist. Esto sigue el anuncio de Diplomat de que tiene la intención de subir los precios a principios de agosto sin ninguna razón justificada. Precios en montones y montones de productos que traen. En general, una publicación en el canal es una página que dirige en Facebook, se llama Arutz. Llamó al público a dejar de comprar productos de Diplomat, incluido el atún. Después de eso se revelaron al público las ganancias de los dueños de la empresa y salió otro artículo que reveló que el atún Starkist se produce exactamente en la misma fábrica donde se produce el atún porque es mucho más barato y vimos que el gigante importador decidió no subir sus precios. El boicot triunfó, los consumidores ganaron. El público se unió y demostró que, no por primera vez, que tiene el poder de influir en el costo de vida y dio a todos una sensación de satisfacción. ¿Cree usted que el público en Israel debería unirse más en torno a estas cosas, Dr. Leitman? Tiene que haber una organización de consumidores serio, fijo, que realmente localiza todos estos precios y los costos de las compañías de importación y realmente supervisa todas estas cosas para el bienestar del público. No es una cuestión solamente de una compañía o de otra, se trata de algo que tiene que estar relacionado con los importadores y los productores también en Israel y agarrarlos así del cogote, ¿cómo se dice? Que realmente los precios y los aumentos de precios sea lógico. Eso es todo lo que puedo decir. Y aquí es un problema del gobierno y de otros importadores llenos de sí mismos que hacen negocios. Shelley, una unión así, incluso alrededor del tema de los precios, puede contribuir a la corrección en el pueblo de Israel. Claro que sí, dice el Dr. Ayran, todo lo que puede hacerse para el bienestar general. Shelley, última pregunta. Da la impresión de que al final no se necesita nada más que 2 o 3 publicaciones en el Facebook y mucha gente se despertó. Quizás sea más fácil unir al pueblo de lo que nos parece. Doctor Ayman, adelante. Pero yo te digo que de momento que tú empieces a organizar a los compradores, entonces alrededor de ellos empezarán a dar vueltas peces bien gordos de arriba y de abajo hasta que acaben con esa unión para los consumidores y subirán los precios mucho más. Porque vamos a tener que pagar también a los que quieren mantener los precios. En definitiva, no hay mucho lo que hacer. Hay que ocuparse de un estado que sea positivo. Yo creo que eso no va a ocurrir hasta que no eduquemos al pueblo. Hasta que no eduquemos al pueblo. Pero con este tipo de ejemplos que sienten cierta satisfacción, ¿eso nos ayuda para educar, doctor Eman? No, esta vez funcionó, pero la segunda vez no. Yo no creo en estas cosas. Tiene que ser una organización mucho más seria, acompañada de educación. Suerte a todos
Gracias, doctor Leitman.